Sí, profe. Ahí estamos. Justo recién se me acaba de caer internet, por eso recién estoy entrando. Ahí estamos. Claro. Sí, sí, sí. Sí. A ver. Ahí va. Ahora sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal esas vacaciones? Sí. A ver, veo que se van conectando. Bien, si se escucha. Buen día, buen día, buen día. Genial. ¿Qué tal? ¿Estudiaron para hoy o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo vienen? Bueno, no es por nada, pero después cuando terminemos las clases hay un cuestionario para seguir en la dinámica de la cursada. A ver, ¿quién está ahí? El tejedor. Profe. ¿Cuándo el recuperatorio? Bien, el recuperatorio va a ser la semana que viene, va a ser el día lunes. El recuperatorio lo vamos a tomar a las 9 de la mañana, no sé, en el mismo horario de la práctica, pero después vamos a continuar con la clase práctica. O sea que el parcial, el recuperatorio, es el próximo lunes, a las 9 de la mañana, aproximadamente va a durar media hora el parcial, el recuperatorio. Y luego continuamos con las clases prácticas. Ya estamos casi al último, así que un pequeño esfuerzo más y terminamos. No son muchos lo que se fueron a recuperar, así que no se duerman. Ya les falta un poquito. ¿Cómo van con los otros cursados, con las otras materias? Ah, poco tiempo. Bueno, no, yo creo que están en condiciones, realmente va a haber coloquio luego del recuperatorio de la clase práctica y vamos a ver, va a haber coloquio luego de la recuperación y sí, vamos a hacer un pequeño cuestionario cortito. Lo bueno es que han tenido todo un mes de enero para estudiar, así que el cuestionario dure 10 minutos, no, el cuestionario dura 5 minutos. Eh, A ver, si ustedes han estudiado y lo que veamos hoy, creo que van a estar en condiciones de aprobarlo, así que no se preocupen por el tiempo, preocúpense por lo que saben. Ingrid me preguntaba eso. Profe, poco tiempo para hacer el cuestionario. A ver, el recuperatorio ya está. Mira, acuérdense, en el recuperatorio de la clase que viene, este, va a durar aproximadamente media hora. Después de la clase tenemos también un cuestionario. El tema va a entrar de erosión. Este, y el cuestionario de ahora dura 5 minutos, así que no se preocupen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Entra el mismo tema para el recuperatorio? Sí, sí entra los mismos temas. ¿Qué más?
Aparte, chicos, no son muchos temas lo que estamos viendo, así que lo que entran para el recuperatorio, así que no se preocupen. Y aparte, si han venido estudiando, es como... Fertilidad también entra, no entra fertilidad, eso lo vemos ahora. Eso va a entrar para el próximo parcial. Bien. Barrios. Y tengo la lista de los desaprobados. Tuvieron ahí varios en el límite. Este, bueno, yo creo que ya están casi todos como para arrancar. El tiempo del recuperatorio, media hora. El tiempo de la recuperación del parcial va a ser de media hora. Y creo que si estudian bien el parcial, lo hacen en el recuperatorio en 15 minutos. A ver, creo que estamos todos. Estamos en 56. Bien. Bueno. Ya estamos. A ver. Vamos a ver de compartir pantalla. A ver, ¿cómo vamos a hacer la clase ahora? Yo le doy una introducción, un poco para recordar lo que vieron en la parte teórica. Y luego yo voy a hacer los ejercicios, tengo un pizarrón, vamos a hacer los ejercicios para que ustedes conozcan y vean cómo es la mecánica de resolución de los ejercicios. Vamos a ver, para compartir pantalla. Ahí pueden ver. Sí, profe. Sí, se ve. Vamos a ver ahí. Chicos, yo le doy una sugerencia. A partir de toda esta situación que estamos viviendo, de lo que venimos el año pasado, con todo esto del confinamiento, la forma del dictado, yo les sugiero que aprovechen el tiempo y estudien, hagan todo el esfuerzo por educarse, por aprender, por aprovechar que muchos de los docentes están con el dictado, que tienen esta posibilidad de hacerlo. Hay muchos que no pueden, es más, no pueden cursar una carrera universitaria, y están intentando ver qué hacen de su vida. Entonces ustedes traten de estudiar. Por ahí veo que muchos se quejan y preguntan en el recuperatorio cuánto tiempo dura, qué entra, qué no entra. La sugerencia es esta: estudien, aprovechen el tiempo, estudien, capacítense. Están en un buen momento de aprender. Entonces aprovechen el tiempo, y no se queden. Tienen todas las posibilidades. Así que es un esfuerzo más, por un lado, para terminar el cuatrimestre, y es un esfuerzo más para empezar este nuevo año con un nuevo dictado. Y yo creo que a muchos de ustedes ya están en el tramo final de sus carreras. Entonces aprovechen, traten de estudiar, porque las oportunidades están, chicos. Ustedes no saben todo lo que se ha abierto, todo lo que hay para su carrera. Si ustedes quieren trabajar y conseguir trabajo, puesto de trabajo, hay muchísimo, chicos. Hay muchísima demanda, entonces les sugiero que aprovechen, que estudien, métanle y no se queden, que es un muy buen momento. Están dadas muchas condiciones a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, para las cuestiones laborales. Aunque por ahí en los medios de comunicación escuchemos otras cosas, hay muchas
oportunidad. Entonces yo les sugiero que estudien, capacítense, aprovechen estos tiempos, y otra, no pierdan el tiempo, porque se vienen buenos momentos para ustedes, entonces aprovechenlo. Entonces arrancamos ahora con la parte de fertilidad. A ver, ¿qué está pasando acá? Ahí arrancamos. Bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Cualquier cosa? Ahí va. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son las funciones del suelo. Y acá no tenemos que olvidar que los suelos prestan o aportan a los servicios ecosistémicos de la Tierra. Entonces fíjense en las funciones que ejercen el suelo. Nosotros el suelo no lo tenemos que ver como un medio inerte, sino que el suelo está funcionando. Y dentro de las funciones que tiene el suelo, tienen muchas propiedades y muchas características que contribuyen a un bienestar. Por eso hablamos de los aportes del suelo a los servicios ecosistémicos a nivel mundial. Y acá podemos ver este slide que es de la FAO, que lo publicaron en el año 2015 por el Año Mundial del Suelo. Y fíjense, entre las funciones tenemos varias, por ejemplo, purificación y reducción de contaminantes, retención de carbono, suministro de alimento y fibra, herencia cultural, base para la infraestructura, fuente de productos, regulación. Y hay un ítem que habla de los ciclos de los nutrientes. Fíjense que todo esto, lo que estamos mirando, está muy ligado en forma íntima con la carrera que ustedes están estudiando, que es los recursos naturales. Entonces fíjense que el área de incumbencia es bastante donde ustedes pueden intervenir. Y fíjense que uno de esos ítems es el ciclo de los nutrientes, como una de las propiedades y funciones del suelo que contribuyen a los servicios ecosistémicos. Ahora, para que esos ciclos de los nutrientes se lleven a cabo, entonces, cuando hablamos de ciclo de nutrientes, tienen que acordarse con lo que vieron en el suelo, el ciclo de nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, que todos esos ciclos se cumplen, parte en la atmósfera y parte en el suelo, y parte está muy ligado a la biodiversidad de los suelos. Entonces, fíjense, para que estos ciclos de los nutrientes o parte de los ciclos que se cumplen en los suelos, es muy importante conservar la biodiversidad que se encuentra en el suelo. ¿Por qué? Porque la biodiversidad o la biota o la biología del suelo es la que va a contribuir a que esos ciclos de los nutrientes se cumplan. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, que necesita de ciertas bacterias para que el ciclo se cumpla, y la diferente forma de nitrógeno que se encuentra en el suelo estén disponibles para las plantas. Entonces, no podemos hablar de los nutrientes de forma aislada, sino que tenemos que hablar de las interacciones con la biología del suelo. Dentro de lo que serían los nutrientes en el suelo, podemos tener ciertos desfasajes, ya que podemos tener pérdida de nutrientes por lixiviación o exceso de nutrientes por una sobredosificación de un determinado fertilizante, que a la larga va a contribuir a un proceso de contaminación de los suelos. Entonces, es muy interesante ver que en los suelos haya un equilibrio de nutrientes, que no nos vayamos a un desequilibrio más ligado a una pérdida, porque en función de la calidad y la cantidad de nutrientes que tengamos en un suelo, vamos a disponer de la calidad de los productos cosechables. Por ejemplo, si yo tengo un caso concreto, una producción de pastura, y yo tengo una deficiencia de nutriente, en este caso de nitrógeno, la pastura que voy a obtener va a ser de una baja calidad, de la cual me va a ayudar a mí que no cumpla con los niveles de nitrógeno que puede tener para contribuir a un aumento de peso si yo estoy teniendo una ganadería. O, por ejemplo, si yo tengo, un caso concreto, una producción de tomates, si me está faltando a mí ciertos nutrientes en el suelo, la calidad del producto que voy a cosechar va a ser baja a nivel
de la característica nutricional. Entonces fíjense en que la cantidad y la calidad de nutrientes están muy ligadas con el producto con el cual yo quiero obtener. Y obviamente esto contribuye a la alimentación mundial. O sea, la calidad de los alimentos, la calidad del suelo, o sea, la cantidad y calidad de los nutrientes que se encuentran en el suelo, va a estar muy ligada a la calidad del producto que yo quiero obtener. Obviamente que tenemos que cuidar la materia orgánica. A nivel mundial, ¿cómo estamos? Por lo general existe un desequilibrio de nutrientes. Estamos ¿qué quiere decir un desequilibrio? Estamos extrayendo muchos nutrientes de los suelos, de los cuales no estamos haciendo una reposición. A nivel Argentina, fíjense en que hay mucha extracción de nutrientes y poca fertilización y poco aporte. ¿Qué quiere decir? Que lo poco que me está contribuyendo a mí la materia orgánica de los nutrientes que pueda obtener en el suelo, lo estoy sacando. Y no estoy haciendo una reposición. Por lo tanto, nuestros suelos están quedando, en algunos lugares, en deficiencia de determinados nutrientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tratar de lograr reponer la cantidad de nutrientes que estamos extrayendo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No nos tenemos que olvidar de las propiedades del suelo. ¿Sí? Sabemos que un suelo está compuesto de una parte mineral, una parte porosa, que está compuesta por 25% de poro, 25% de agua y la materia orgánica. Y estas características de los suelos es lo que nosotros tenemos que conocer. Cuáles son las propiedades que tienen estos suelos para ver cómo esos nutrientes van a estar disponibles para el crecimiento y desarrollo de una planta o de un cultivo o de una especie forestal. ¿Cuáles son los nutrientes que necesitamos? O los nutrientes esenciales para los cultivos son el carbono, el nitrógeno, el calcio. Fíjense que se dividen en macronutrientes y los micronutrientes, o nutrientes secundarios. Estos son los nutrientes que nosotros necesitamos para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, de acuerdo a lo que ustedes han visto en fisiología, cómo interactúan los diferentes nutrientes en la construcción de un material vegetal. Entonces, relacionemos con lo que vieron en fisiología vegetal, más lo que vieron en suelo, y empecemos a interactuar cómo estos nutrientes pueden favorecer el crecimiento y desarrollo de una especie. Y caemos en algo muy importante que tenemos que conocer de los suelos. Esta slide que ya lo puse en varias oportunidades, acá lo que tenemos que conocer es el sistema coloidal y cómo una de las propiedades, que es la capacidad de intercambio catiónico, actúa. Ya sea porque es la fuente o el almacén de la fertilidad de los suelos. Fíjense en que a nivel coloidal tenemos varios cationes que se encuentran absorbidos. Esos cationes que se encuentran en la solución interna están en equilibrio con una solución externa, que es la que se encuentra en el medio poroso, donde tenemos los diferentes iones que están disueltos en equilibrio con las sales, y fíjense que una planta va tomando estos iones que se encuentran en la solución externa, y existe un equilibrio que va aportando este complejo de cambio. Por lo tanto, una de las propiedades del suelo que interactúan en la disponibilidad de los nutrientes es esa capacidad de intercambio catiónico. Ahora, esos nutrientes que se encuentran en el suelo, o esos iones que se están en el suelo, van a interaccionar con otras propiedades del suelo. Por ejemplo, podemos tener que el pH va a actuar en la disponibilidad de determinados nutrientes. Fíjense que hay un rango de pH en donde el nutriente se encuentra disponible y otro rango en donde se encuentra retenido. Por lo tanto, hay que conocer las interacciones de las propiedades de los suelos. Para poder conocer y poder interpretar esas propiedades es necesario realizar un buen muestreo de suelo. Y acá le pongo un ejemplo de lo que significa y tomar conciencia de un buen muestreo de suelo. Si yo me voy a hacer un análisis de sangre, salgo a la mañana, me hago un análisis de sangre, mi cuerpo en general tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Ese es el universo de muestreo. Pero la muestra que me sacan a mí para hacer el análisis son 10 mililitros. O sea, fíjense, de los 5.000 mililitros, yo tomo 10 mililitros. La proporción es 1 en 500. ¿Cuáles son las condiciones que me piden? Bueno, que yo vaya en ayuno, en el horario de la mañana, y bueno, todas esas características para hacer un análisis de sangre. Si yo voy a hacer una encuesta para los votos, para una elección,
Fíjense que el universo de muestreo son 30 millones de personas. De esas 30 millones de personas yo solamente tomo 600 personas, la muestra, y mi proporción es 2 en 100.000 o 1 en 500.000, en donde la encuesta yo la puedo dividir en edad, en zona, en grupo de personas, pero ese es el universo. Ahora, cuando yo voy a hacer una muestra de suelo, voy a tomar una muestra de suelo, mi universo es, por ejemplo, si yo quiero muestrear un lote de 50 hectáreas a una profundidad de 20 centímetros, con una densidad aparente de 1.25, 1.3, fíjense, yo tengo 125 millones de kilos de suelo en esos primeros 20 centímetros, en esas 50 hectáreas. De esos 125 millones, en el muestreo, yo saco solamente 1 kilo de suelo, y eso, ¿no? Aproximadamente. Entonces la relación es es una muestra o 1 kilo en 125 millones de kilos de suelo. Y ahora hay que tener en cuenta bajo qué condiciones tomo esa muestra de suelo. Entonces fíjense en la importancia de realizar un buen muestreo de suelo para tomar una decisión y para conocer las características que tiene su suelo a nivel de nutrición. Entonces, no nos olvidemos de este número. Si yo estoy muestreando un suelo de 50 hectáreas, tengo 125 kilos, 125 millones de kilos, y yo estoy tomando solamente 1 kilo de muestra de suelo. Obviamente que los muestreos, tenemos distintos tipos de muestreo. Entonces, para poder tener una muestra que sea representativa de ese kilo, yo tengo diferentes formas de muestreo, que eso va a depender que cuando nosotros vayamos al campo podamos estratificar y no mezclar suelos con ambiente. Acá, por ejemplo, tenemos un muestreo al azar simple, en donde tenemos una grilla y sacamos de varios puntos muestra de suelo. Y tenemos una muestra única. Fíjense que en estas condiciones nosotros mezclamos 3 suelos diferentes. Por ejemplo, puede ser un argiostol típico, o un ustizamenéntico, un ustizamen, o puede ser un aplustoléntico. O podemos tener una loma, media loma, un bajo. Entonces acá, si no discriminamos, estamos mezclando las características de los ambientes. En un muestreo estratificado, acá yo voy separando los ambientes. Fíjense que yo puedo tener una muestra para un tipo de suelo o por una condición de relieve, y para cada ambiente tomo una muestra diferente. Tenemos otras estaciones. Fíjense en que en varios puntos yo tengo varias submuestras para obtener una muestra compuesta, y de cada uno tengo una muestra en general. Esta es otra forma de realizar los muestreos. Y acá también, fíjense, de cada submuestras yo tengo muestras diferentes. Esta es otra forma que va a estar muy ligada a la característica de lo que nosotros queremos ir estudiando o muestrear. Fíjense que la intensidad de los muestreos es muy importante, ¿sí? ¿Y qué quiero decir cuando hablamos de intensidad? Acá, antes que se me vaya. Esos muestreos nosotros los vamos a realizar ya sea con barrenos, con diferentes tipos de barrenos, sea tubular, helicoidal o este tipo de riverside. Y fíjense en la forma de tomar la muestra. Este es un repaso de lo que vieron en el suelo y cómo cuarteamos la muestra. Entonces, fíjense en que desde ese 125 millones de kilos de suelo en 50 hectáreas, yo lo estoy cuarteando y me estoy llevando aproximadamente al laboratorio entre medio kilo y 1 kilo de muestra de suelo. Entonces, fíjense en la importancia de un buen muestreo para poder tener una representación y un diagnóstico, y poder dar un buen diagnóstico. Ahora la pregunta es, ¿cuántas muestras o cuántas submuestras tomo para que sea representativa? Y bueno, acá fíjense, no voy a entrar en detalle, pero esto es el número de submuestras y el nivel de exactitud que podemos tener, o los coeficientes de variación que podemos tener. Esto va a estar muy ligado con lo que sería la precisión y la exactitud en la toma de la muestra. A nivel general, podemos decir, para obtener una muestra compuesta, yo tengo que obtener entre 20 y 30 submuestras. ¿Para qué? Para lograr obtener un buen nivel de precisión de los resultados. Entonces, en esas 125 millones de hectáreas, esos 125 millones de kilos de suelo, yo tengo que tomar 1 kilo. Para obtener ese kilo, yo tengo que tener por lo mínimo entre 20 y 30 submuestras para que sea representativo. Una vez que yo tengo esa Profe, muestra, sí. tengo una consulta. Cuando hacemos, digamos, un muestreo estratificado, tomamos
cada estrato como una población diferente y tomamos como un kilo de cada estrato Exactamente, sí. de suelo. Exactamente. Vos tenés que separarlo por cada estrato y cada estrato tomás una muestra compuesta y de cada muestra vos vas a llevar esa muestra al laboratorio. Entonces vos vas a tener, si vos tenés 4 o 5 o estratificaste en 4 ambientes diferentes, de cada una vas a llevar al laboratorio. Eso vos también lo pueden hacer. Si ustedes van al campo, lo pueden separar. Si no, por un lado, por un mapa de suelo, si vos tenés 3 suelos diferentes, los separás, o 4 suelos diferentes, de cada suelo tomás una muestra. Si no, vos vas y podés separarlo por ambiente, ya sea la loma, media loma, un bajo, podés separarlo. O si no, tenés un análisis hacer un análisis de índice verde y un análisis de componentes principales cuando vos analizás una imagen satelital y podés tener a nivel de referencia ambientes separados por índice verde. Una vez que vos sacás la muestra y vos estás seguro que sacaste 20, 30 submuestras, las llevaste al laboratorio, el otro paso es la interpretación del análisis de suelo. Esto me llamó mucho la atención, que está muy bueno, por eso lo puse. Dice, un análisis de suelo es una buena herramienta para predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización. Obviamente que el análisis de suelo me va a estar dando la cantidad de los nutrientes que posee el suelo. Es regular para cuantificar esta respuesta y es pobre para determinar la cantidad exacta de nutrientes aplicada. ¿Qué quiere decir? Que no solamente termina en el análisis del suelo, sino hay que conocer más para poder hacer una buena interpretación. Para hacer una interpretación de análisis del suelo tenemos que disponer de calibraciones regionales en la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el rendimiento de los cultivos. ¿Qué quiere decir? Que ya se establecen curvas de la cantidad de nutrientes que yo quiero aplicar y en función de la respuesta que voy a obtener para obtener un máximo rendimiento. Esas son las curvas de calibraciones regionales. Después hay que conocer los requerimientos nutricionales de los cultivos, o sea, yo no voy a fertilizar en cualquier momento, tengo que conocer cuál es la máxima o el tiempo o en qué estado fenológico se encuentra el cultivo, de las cuales yo tengo que hacer una aplicación porque ahí está la mayor demanda o mayor requerimiento por parte de la planta de ese cultivo. Recomendarán en función del rendimiento óptimo, o sea que las recomendaciones tienen que estar en función de un óptimo de rendimiento. ¿Sí? No, yo no hago una fertilización porque hay que fertilizar, sino yo busco un objetivo. El objetivo va a ser aumentar los rendimientos. Entonces, la cantidad y la calidad y la dosis a aplicar va a estar en función de los rendimientos que uno quiera obtener. Y, como dice acá, mantener una fertilización balanceada. Y ahí caemos lo que vimos en la primera diapositiva. Podemos tener un desbalance, un desequilibrio en los nutrientes si yo tengo una sobrefertilización o una subfertilización. Entonces la fertilización tiene que ser balanceada. Entonces, y para conocer esto, tenemos que tener conocimiento de la forma en que se encuentran los nutrientes en el suelo y la forma en que se absorben. ¿Sí? Yo no puedo ir a aplicar cualquier fertilizante y ponerlo a disposición de la planta. No, yo tengo que conocer, por un lado, cuál es el momento oportuno, en qué estado fenológico voy a realizar la fertilización y cómo ese nutriente se encuentra en el suelo y cómo la planta lo va a absorber. Por ejemplo, para el nitrógeno tenemos esta forma de nitrato de amonio, ¿sí? Para el fósforo en forma de fosfato. Entonces, fíjense que la diferente forma que se encuentran los iones en el suelo va a estar, tenemos que conocer esa forma para que la planta lo pueda absorber. Obviamente que de fisiología ustedes saben y que hay que tener en forma conocimiento cómo la planta absorbe esos nutrientes, cómo van a ser los flujos de transmisión o de absorción dentro de esa matriz del suelo, de esa interacción entre la matriz del suelo y las raíces, cómo se absorben esos nutrientes. Entonces, nosotros pensando cómo están esos nutrientes en el suelo, en qué forma iónica van a estar y en qué forma la planta lo va a absorber en determinado momento, ¿para qué? Para que ese nutriente cumpla la función dentro de la planta. Y acá aparecen dos conceptos muy importantes en la interacción de los nutrientes versus las propiedades de los suelos. Eso hay que tener en cuenta a la hora de realizar una fertilización. Y acá aparecen estos dos conceptos, que es la dotación y el abastecimiento. La dotación se refiere al contenido de nutrientes que posee originalmente el suelo o sustrato. Yo saco una muestra de suelo, la llevo al laboratorio, me dan los resultados y me da la determinada cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cobre, lo que necesite el suelo.
yo tengo esa dotación, ¿sí? O sea, y puedo inferir, de acuerdo a la característica o la necesidad que presenta el cultivo, puedo decir si está en deficiencia o no un determinado nutriente. Pero entonces eso me da la dotación, ¿sí? Se refiere al contenido de nutrientes que posee ese suelo. Ahora, hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es el abastecimiento, o sea, son aquellas condiciones de suelo o sustrato que permiten que un determinado nutriente se encuentre disponible para las plantas. Eso va a depender de la interacción que haya entre la forma del nutriente y, su interacción con las raíces. Yo puedo tener un suelo que tiene 30 partes por millón de fósforo, pero si ese suelo está compactado, muy densificado y las raíces no logran llegar o desarrollarse para poder tomar ese fósforo, la planta va a tener una carencia de ese nutriente, por más que el suelo, el factor dotación, me esté diciendo que ese suelo posee fósforo. Entonces fíjense en que el factor abastecimiento, que son aquellas propiedades que interactúan con la disponibilidad de nutrientes, hacen de que que haya un impedimento en la sustracción o absorción de esos nutrientes. Entonces, fíjense, acá esto lo saqué de la práctica, dice, por ejemplo, si consideramos nitrógeno como nutriente en el suelo, la cantidad de este elemento en forma disponible para el vegetal se llama la dotación, lo que vimos recién, y hay algunas condiciones como la presencia de encostramientos, capas compactadas, la textura, la estructura, la porosidad, el contenido de materia orgánica, que condicionan el abastecimiento. O sea, fíjense que no solamente es mirar el análisis del laboratorio, sino tenemos que conocer todas las otras propiedades físicas que interactúan entre el desarrollo del sistema radical versus la disponibilidad del nutriente. Si yo tengo un suelo muy compactado en donde la porosidad es muy baja, el crecimiento y desarrollo de las raíces se va a encontrar reducido y por lo tanto esas raíces no van a poder acceder a ese nutriente que se encuentra en el suelo. Y si yo hago una fertilización y no tomo en cuenta, o sea, yo aporto nutriente al suelo en forma artificial y no tengo en cuenta esta característica, es muy probable que no haya una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta sea mínima porque están interactuando otros factores dentro de lo que es la absorción de estos nutrientes. Y acá este ejemplo, fíjense que, bueno, hay que tener en cuenta la característica del clima, para lograr una productividad, o sea, productividad X, o sea, lo que ustedes consideren, hay que tener en cuenta el manejo, y fíjense en que el suelo es el que interactúa con todo su factor, dotación y abastecimiento, ¿sí? Entonces eso no se olvide. Y para esto definimos entonces, pero ¿cuándo fertilidad? Entonces, ¿cuándo fertilizar? Y partimos de este concepto. La fertilidad de un suelo es su capacidad para suministrar elementos nutritivos a la planta. Pero, fíjense que tiene en cuenta su factor dotación y abastecimiento. Y la pregunta es, ¿cuándo y por qué fertilizar? Y a nivel general, fíjense que para maíz, trigo y soja, tenemos un testigo sin fertilizar, tenemos un determinado rendimiento y a medida que agregamos nitrógeno y fósforo aumenta el rendimiento, nitrógeno, fósforo y azufre aumenta el rendimiento, y nitrógeno, fósforo y azufre en reposición, que quiere decir que uno le da un plus más en un determinado momento del cultivo y aumenta el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo una fertilización en un suelo es porque quiero lograr un aumento de rendimiento y siempre y cuando haya una respuesta. Entonces, yo ¿por qué fertilizo? Porque quiero aumentar un rendimiento en determinado cultivo. Entonces, para eso tengo que aplicar un fertilizante. Un fertilizante es toda sustancia o mezcla de sustancias que incorporada al suelo o aplicada sobre la parte aérea vegetal suministra los elementos que estos requieren para su nutrición. Y fíjense en que este fertilizante tiene una determinada característica que no voy a pasar largo porque ya la vieron en la teoría. ¿Cuáles son las características de los fertilizantes? Bueno, la composición química, el índice de acidez, el índice de basicidad, el índice de higroscopicidad, índice salino, el tamaño de la partícula, contenido de humedad, la incompatibilidad. Entonces, esas son las características que tienen en cuenta los fertilizantes. La forma de expresar
las concentraciones de los nutrientes pueden estar en parte por millón, en miligramos por litro o en mili equivalente. Eso lo paso porque es química general. Fíjense, y acá vuelvo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto no se olviden porque es la forma de expresarlo. Y en lo que es los fertilizantes, fíjense que yo puedo tener diferentes formas de expresión de los fosfatos a fósforo. Fíjense que para conocer la cantidad de fósforo en este fertilizante, yo tengo que multiplicar por este factor. Esto a nivel recordatorio de lo que vieron en la teoría. Fíjense en el grado de concentración de los fertilizantes. Fíjense que en una bolsa de fertilizante, yo puedo tener un membrete, un fertilizante que dice 18,46,0. ¿Qué me quiere decir? Que yo tengo 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio que se encuentra en 100 kilos de fertilizante. ¿Sí? Acá tenemos la forma en que se van aplicando los fertilizantes en el suelo, fertilizante líquido. Cómo es cuando yo tengo sin fertilizante y versus cómo esos fertilizantes están disponibles para el crecimiento y desarrollo de las raíces. Bueno, esto lo voy a pasar porque son las mejores prácticas. Fíjense en que una interacción. Y fíjense en que la toma de decisiones en el manejo de nutrientes está muy ligada al factor abastecimiento. Yo puedo tener todas las propiedades disponibles, pero si este factor abastecimiento no está funcionando de forma correcta, la planta no va a poder tomar esos nutrientes. Y bueno, existen reglas para las mejores prácticas de fertilización. Eso se dejo para que lo lean. Y pasamos al desarrollo del práctico. ¿Alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, yo lo que voy a hacer es, tengo un pizarrón acá. Yo quiero ver si ahí lo pueden ver bien para hacer los ejercicios. Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. A ver si lo puedo compartir. Bien. ¿Ahí pueden ver todos? Sí, profe. Bien. Dice, el primer ejercicio es un análisis de suelo de 15 centímetros de profundidad dio los siguientes resultados. Fósforo asimilable, 3 partes por millón. Potasio asimilable, 200 partes por millón. Acá lo que tenemos es la densidad aparente, es de un suelo de 1,4 gramos por centímetro cúbico. Dice a cuántos kilogramos por hectárea de fósforo y potasio equivalen. Entonces, ¿qué datos nos dan acá? Acá tenemos los datos del peso del suelo. Acuérdense que para calcular el peso del suelo, ¿qué teníamos que multiplicar? Cuando calculamos el peso del suelo. Por un lado, es necesario tener que la densidad aparente, en este caso, 1,4
acá nos da gramos por centímetros cúbicos, que es lo mismo poner toneladas por metros cúbicos. Por el espesor de suelo, que es 0,15, o sea, 15 centímetros, por la superficie, y ahí obtenemos el volumen, metros cuadrados. Y acá nos da que el peso de suelo, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos da el peso del suelo? 2.100.000 kilogramos. Bien. O 2.100 toneladas. Bien, nos da 2.100 toneladas. Esa es la primera parte que es importante conocer. Primero, cuánto pesa el suelo en el espesor del suelo, que es considerado teniendo en cuenta la densidad aparente. Ahora, ¿qué nos dicen? Que tenemos que expresar, mejor dicho, cuánto equivalen en fósforo y en potasio. Fíjense en que nos dan 3 partes por millón. ¿Qué quiere decir 3 partes por millón de suelo, de fósforo? 3 partes por millón, ¿qué quiere decir? Que hay 3 kilos de fósforo, ¿en cuánto? En 1 millón de kilos de suelo. Entonces, partiendo de esta relación, si yo tengo 3 kilos de fósforo en 1 millón de kilos de suelo, en los 2.100.000 kilos, en los 2 millones que saqué recién, 100.000 kilos, yo tengo ¿cuánto? 6,3 kilos de fósforo por hectárea. ¿Se entiende? Sí, pueden ver ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo, por un lado, las 3 partes por millón, que son los 3 kilos que hay en 1 millón. En la superficie que saqué recién, para 1 hectárea, y considerando los 15 centímetros de espesor y 1,4 de densidad aparente, yo tengo 2 millones de kilos de suelo, por lo tanto yo tengo 6,3 kilos de fósforo por hectárea. Y para el potasio tenemos lo mismo. ¿Cómo sería para el potasio? El potasio yo tengo, ¿cuánto? Me dicen que están en 200 partes por millón. Entonces, yo tengo 200 kilos de potasio en 1 millón de kilos de suelo. En los 2.100.000 kilos de suelo, yo voy a obtener ¿cuánto? 420 kilos de potasio por hectárea. ¿Se entiende? ¿Por qué ya está por hectárea? Porque yo ya saqué la superficie que me dieron a mí en 1 hectárea y yo llevé los 15 centímetros de suelo con 1,4 de densidad aparente, lo llevé a 1 hectárea. Entonces ya los resultados ya me dan en hectárea. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir por qué era por hectárea? ¿Por qué? Porque si yo tengo, a mí me piden calcular el peso del suelo. El peso del suelo dice que es 1,4, que es la densidad aparente, que es, eso es dato, es gramos por centímetro cúbico o tonelada por metro cúbico por los 0,15 centímetros, que es el espesor, o 0,015 metros, yo lo multiplico por 10.000 metros cuadrados. Y esos 10.000 metros cuadrados acá es 1 hectárea. Entonces el resultado va a ser los 2.100.000 kilos que se encuentra en 1 hectárea. ¿Por qué? Porque yo lo multipliqué por 1 hectárea acá. ¿Sí? Eso es 10.000 metros cuadrados. Por eso ya los resultados en este caso nos dan en kilos por hectárea. Gracias, profe. Bien. Vamos al segundo ejercicio. Y acá le voy a pedir que presten atención porque hay que, dice, en un suelo del norte de la provincia se han obtenido los siguientes resultados.
Potasio, 1260 kilos, nitrógeno 23,8, magnesio 663, fósforo 31,5. La densidad aparente de 1,4, la profundidad de la capa arable 15 centímetros. Nos pide calcular, en este caso, los contenidos de potasio y magnesio expresados en miligramos por 100 gramos de suelo y 1000 equivalente por 100 gramos y parte por millón. Entonces, para el potasio, ¿qué es lo que tenemos? Primero, ¿qué es lo que sacamos? ¿A cuánto equivalen esos 15 centímetros en una hectárea? Que es el mismo caso anterior. Fíjense, acá tenemos que el peso de una hectárea son 2.100.000 kilos. Eso es lo que pesa una hectárea, o 2.100 toneladas. Ya teniendo eso, ¿qué es lo que nos piden? Que la primera parte es en 2.100.000 kilos, tenemos ¿cuánto? 1.260 kilos, fíjense, 1.260 kilos de potasio. ¿Por qué? Porque ya como dato acá, fíjense, en un suelo, 1.260 kilos por hectárea. Eso es lo que yo tengo. Entonces, directamente digo que en 1.000.000 de suelo tengo eso. Ahora, a mí me piden que yo tengo que dar los datos por 1 kilo. En 0,1 kilogramos de suelo, yo voy a obtener ¿cuánto? 0,06 o, mejor dicho, 60 miligramos de potasio por 100 gramos de suelo. No sé si me siguen ahí. Acá yo tengo 2 millones de kilos de suelo. La primera expresión, ¿qué es? Me dicen que lo tengo que expresar en miligramos por 100 gramos de suelo. Fíjense, en 2 millones de mil yo tengo esta cantidad. En los 0,1 kilo yo tengo 60 miligramos. ¿Por qué 60 miligramos? Porque mi resultado me da 0,00123406 kilos. Si a esto yo lo llevo a miligramos, me da este resultado. Entonces, por eso yo acá pongo 0,1, porque este es igual a los mismos 100 gramos. ¿Se entiende? Solamente que está expresado en kilo. Entonces ahí yo tengo mi primer resultado, que cuando eso vale, eso es lo que me piden para el potasio. Ahora, vamos a lo que es parte por millón, que es el segundo que nos piden. Si yo tengo en 2.100.000 kilos de suelo, yo tengo 1.260 kilos de potasio. Ahora, para pasarlo a parte por millón, yo tengo en 1.000.000 de kilos de suelo, yo voy a obtener X. Y me da 600 este resultado. Este resultado va a ser, ya no es kilogramos, sino en parte por millón. Entonces, fíjense, lo que yo hago, lo que estoy haciendo es un cambio de unidad y forma de expresión. Antes yo tomaba en cuenta, desde el millón de kilos, los 100 gramos. Ahora, desde los 2 millones de kilos, yo tomo 1 millón de kilos. Entonces son las diferentes formas de expresión. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Entonces ya tenemos en parte por millón y en miligramos por 100 gramos de suelo. Ahora vamos a expresarlo en miliequivalente. Y la pregunta acá es, ¿cómo hacemos para pasarlo? Entonces acá tenemos que recordar a cuánto equivale un equivalente. O cuál es el concepto de equivalente. Eso se acuerda, ¿no es cierto? Cómo se obtenía, cuál era el equivalente de un elemento dentro de la tabla periódica y cómo hacemos para obtener el peso equivalente de ese elemento. Entonces, para el caso del potasio, un equivalente de potasio, ¿a cuánto es? ¿O cuánto pesa? ¿O cuánto es?
Un equivalente pesa, 39 ¿cómo? 39, ¿qué? 39 gramos. gramos. ¿Bien? Entonces, esto no se olvide. Primero determinamos cuántos gramos equivale un equivalente. ¿Estamos todos de acuerdo? Voy medio despacio para que... Si yo digo que un equivalente es 39 gramos, un miliequivalente va a ser igual a los 39 dividido 1000, o sea que son 39 miligramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, yo puedo decir que un equivalente de potasio que pesa 39 gramos, pero ¿qué pasa? Yo, ¿cuánto me pide a mí de potasio? Fíjense, el potasio es 1260 kilos. 1260 kilos es lo mismo que yo ponga 1260 por 10 al cubo gramos. ¿Se entiende? Es lo mismo. De esto, los 1260 kilogramos es lo mismo que yo ponga 1260 por 10 al cubo gramos. ¿Cuánto equivalente tengo? O sea, yo estoy pasando los equivalentes que yo tengo en el suelo, mejor dicho, los gramos que yo tengo en el suelo, lo voy a pasar a equivalente. Eso me da a mí 32.225,06 equivalentes de potasio. Ahora, ¿qué es lo que hice ahí recién? Pasé de lo que yo tengo, conociendo el peso equivalente del potasio, yo pasé los 1260 kilos, o sea, kilogramos, lo pasé a equivalente. ¿Qué quiere decir? Que a estos kilos, que están expresados en gramos, ahora estos kilos están expresados en equivalente. Ahora, ya teniendo la función en equivalente, puedo operar para que me den, para poder responder a la pregunta que me piden de expresar este resultado en equivalentes, fíjense, en 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Pero todavía nos falta un paso, estamos en mili equivalente. Ahora, lo voy haciendo medio paso a paso para que lo entiendan. Si yo sé que un equivalente es igual a 1000 equivalente, o sea, es redundante lo que estoy poniendo, ¿no? Porque un equivalente, yo simplifico, me queda de la diferente manera. Ahora, fíjense que lo que voy a hacer es pasar este resultado, estos 32.225, lo voy a pasar a 1000 equivalentes. Los 32.225,06 van a ser igual a 32.225.063,9 mil equivalentes. Entonces, fíjense que lo que hice fue, primero pasamos los kilos por hectárea, los kilos que teníamos de potasio, lo pasamos a equivalente. Una vez que lo pasamos a equivalente, como nos piden el 1000 equivalente, esos equivalentes lo pasamos a 1000 equivalente. Bien, ya tengo la primera parte que me dicen que es los 1000 equivalentes. Ahora, esos 32 millones
225.063,9 miliequivalente de potasio se encuentra ¿en dónde? En los 2.100.000 kilos de suelo. Pero como a mí me piden en mil equivalente por kilo de suelo, yo pongo en 0,1 kilo X. Y aquí me da que es 1,53 mil equivalente de potasio por 100 gramos de suelo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue ir pasando un pasaje de conversión de unidades. De kilos lo pasamos a equivalente. Una vez que pasamos a equivalente, lo pasamos a mil equivalente. Y una vez que lo pasamos a mil equivalente, esos mil equivalentes que están expresados en los 2 millones kilos de suelo, lo pasamos a 1 kilo. O 100, mejor dicho, a 100 gramos de suelo. Y eso es lo que nos da la cantidad de 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Bien, ¿alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. A ver, ¿qué preguntan ahí? Ahora, para el magnesio va a ser lo mismo. Fíjense que yo tengo que en 2.100.000 kilos de suelo, yo tengo ¿cuánto? 663 kilos de magnesio. Ahora, a mí me piden en 100 gramos. Yo voy a poner en 0,1 kilo, que son 100 gramos, X. Y a mí me da 31,57 miligramos por 100 gramos de suelo. Es el mismo que hicimos, el mismo procedimiento que hicimos en el paso anterior. Entonces, acá yo ya tengo la cantidad. Y para pasarlo en parte por millón, yo tengo en 2.100.000 kilos de suelo, yo tengo 663 kilos de magnesio. En 1.000.000 de kilos de suelo, yo voy a obtener ¿cuánto? 315 ppm de magnesio. ¿Sí? Eso es la diferente, ya lo pasé. Ahora, y no voy a borrar esta primera parte. En el caso del magnesio, el peso equivalente, ¿a cuánto va a ser igual? El peso molecular es igual a 24,31 gramos. ¿Estamos bien? Este es el peso molecular. Ahora, el peso equivalente va a ser igual a ¿cuánto? Al magnesio, o sea, en este caso, voy a dividir la cantidad de carga. En este caso es 24,31 dividido 2, me da 12,15 gramos. Bien. Ahora, fíjense que en el caso del ejercicio anterior, del paso anterior, para el potasio, yo le fui resolviendo, le hice un camino de cómo ir recorriendo, pasando por, mejor dicho, diferentes razonamientos de cómo llegar al resultado. Ahora, fíjense, siguiendo el mismo procedimiento, pero vamos a hacerlo de otra manera. Por eso dije que conservemos este resultado que está acá. Yo sé que en 12,5 miligramos de magnesio se van a encontrar ¿en dónde? Mejor dicho, eso van a ser 1 miliequivalente de magnesio. Eso va a ser 1 miliequivalente de magnesio.
Pero a mí, ¿cuánto me piden? Los 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Y fíjense, acá yo ya tengo los miligramos por 100 gramos de suelo. Directamente pongo los 31,57, en este caso miligramos de magnesio, van a ser ¿cuántos? 1000 equivalentes. Y ahí me da 2,6 directamente, 1000 equivalentes de magnesio por los 100 gramos de suelo. ¿Qué es lo que hice? Directamente a estos 2 millones de... a estos 663 kilos de magnesio, lo expresé en 100 gramos de suelo. Y me da esto, 31,7 miligramos por 100 gramos. Ahora, para paso el equivalente, directamente hago otro paso. Saco el peso molecular, lo divido entre 2, tengo el peso equivalente. Ese 12,5 miligramos, o lo puedo poner 12,5 miligramos, o 12,5 gramos, y yo lo expreso acá. Digo, 12,5 miligramos es un mili equivalente. Y como yo ya tengo los miligramos acá, en vez de hacer todo el paso que hicimos, todo el procedimiento anterior, directamente lo paso y obtengo los 2,6 mil equivalentes. Fíjense que es prácticamente conversiones de unidades. ¿Alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos para el caso del nitrógeno que nos piden. Para el caso del nitrógeno, ¿qué nos piden? Que expresemos los resultados también en parte por millón. Entonces, ¿cuánto tengo? En 2 millones, volvemos al mismo caso, 2 millones kilogramos de suelo, yo tengo ¿cuánto? 23,8 kilos de nitrógeno. Y para pasarlo a parte por millón, yo pongo ¿cuánto? En 1 millón de kilos de suelo, yo voy a obtener ¿cuánto? 11,33 ppm de nitrógeno. Entonces, fíjense, ahí lo pasé directamente. ¿Por qué? Porque tomo 1 millón de suelo. Ahora, para pasarlo ¿a cuánto? A miligramos por 100 gramos de suelo. Entonces yo vuelvo al mismo caso. Yo tengo en 2 millones de kilos de suelo, tengo esta cantidad de nitrógeno. En 0,1 kilo, yo voy a obtener ¿cuánto? Y ahí, fíjense en lo que voy a hacer para que aquellos que no me están entendiendo. Esto me da como resultado 0,011 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y eso, este resultado, va a ser igual a 1,13 miligramos por 100 gramos de suelo. ¿Por qué aparecen los 100 gramos de suelo? Porque esto yo pongo acá 0,1 kilo, son 100 gramos de suelo, y esta conversión de 10 a la menos 3, haciendo un corrimiento de las comas, cuando multiplico con este factor, me da 1,3. ¿Por qué? Porque acá esta expresión está en kilo. Si acá el resultado está en kilo, este resultado me da en kilo. Pero a mí me da este número. Y cuando yo multiplico este menos 3 por este kilo que está acá, me da 1,3 miligramos. Por eso yo ahí directamente pongo 1,3 miligramos por 100 gramos de suelo. Y ahora vienen para el caso de lo que serían nitratos. Para nitratos, ¿qué es lo que pasa? Que si yo multiplico el peso molecular, yo voy a obtener
16 que es de nitrógeno por 3, más, en el caso del nitrógeno, más 14 gramos. Acá yo voy a obtener que esto me da 62 gramos. Ahora, en 62 gramos de nitrato, ¿qué tengo yo acá? Tengo los 14 kilos, 14 gramos de nitrógeno. O sea, yo tengo 62 gramos de nitrato, tengo 14 gramos de nitrógeno. Si yo tengo acá 62 kilos de nitrato, voy a obtener 14 kilos de nitrógeno. Es un cambio de unidades. Ahora, ¿a mí cuánto me piden? Los 23,8 de nitrato van a ser ¿cuánto? Yo voy a tener 5,37 kilos de nitrógeno. Entonces fíjense que el nitrógeno como elemento me dio, lo hicimos recién. Ahora, ese nitrógeno en forma de nitrato, yo tengo esta cantidad de nitrógeno bajo la forma de nitrato. Si yo lo tengo que pasar a parte por millón, yo lo que digo que en 2 millones, como recién, 100.000 kilos de suelo, yo tengo 5,37 kilos de nitrógeno. En 1 millón de kilos de suelo, yo voy a obtener X. O sea, voy a obtener 2,6 partes por millón de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy representando, voy cambiando de lo que es la expresión en kilos, de los kilos de suelo, lo voy pasando a 1 millón de kilos para obtener en partes por millón. Y si me piden en gramos, lo estoy pasando de kilogramos a 0,1 gramos, que son los miligramos que me están pidiendo. Bien. Para el fósforo va a ser exactamente igual, así que eso se lo dejo para ustedes. Vamos a hacer el otro ejercicio. Es el ejercicio 3. El ejercicio 3 que dice, se necesita preparar 1 tonelada de mezcla de 10, 10, 15 y contamos con los siguientes materiales: urea, superfosfato 0,20 y cloruro de potasio. Entonces, fíjense, acá lo que me piden es preparar una mezcla. Ahora, fíjense que en el caso de la urea, ¿qué me dice la urea? Es 46,00. ¿Qué quiere decir? Que en 100 kilos de fertilizante bajo la forma de urea, yo voy a tener 46 kilos de nitrógeno. Y a mí me están pidiendo preparar la mezcla 10, 10, 15. La mezcla, al tener 10, 10, 15, me piden que tengo que tener 10 kilos de nitrógenos, 10 kilos de fósforo y 15 kilos de potasio. Entonces, fíjense, yo utilizo la urea, yo tengo que en 100 kilos de urea, yo tengo 10 kilos de nitrógeno. Perdón, 46 kilos de nitrógeno. 46 kilos de nitrógeno. Pero yo necesito 10 kilos. 10 kilos de nitrógeno, entonces yo voy a utilizar, en este caso, 21,73 kilogramos de urea. Bien, ya tengo la cantidad para esos 10 kilos, para cumplir con estos 10 kilos de nitrógeno, yo tengo que aplicar 21,77 kilos de urea. Para el caso del fósforo,
En el caso del fósforo, ¿qué es lo que tengo? El superfosfato del fósforo. Partimos de acá. Desde el fósforo tiene, fíjense que es 0,20. Para el caso del fósforo, yo tengo 0,020, 0. ¿Qué es lo que digo? Que en 100 kilos de este fertilizante 0,20, 0, yo tengo ¿cuánto? 20 kilos de fósforo. Y a mí me piden ¿cuánto? En 10 kilos, para los 10 kilos, yo voy a utilizar 50 kilos de superfosfato, que es esto que está acá. Bien. Y ahora, para el caso de lo que sería el potasio, yo tengo que el fertilizante es 0,060. Yo digo que en 100 kilos de fertilizante yo tengo 60 de potasio. Y como a mí me piden 15, en 15 kilos yo voy a obtener, acá me da 25 kilos de fertilizante, de potasio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Sumar los 25 de potasio más los 21,77, más los 50, esto me da 96,73 kilos. Pero fíjense que esos 96,73 kilos se encuentran, 96,73 kilos de fertilizante, se encuentran ¿en cuánto? En los 100 kilos, porque yo tengo las bolsas de cada uno de los 100 kilos. Pero a mí me piden ¿en cuánto? Fíjense, prepara la mezcla en toneladas. Entonces, en los 1000 kilos, yo voy a obtener ¿cuánto? 967,3. Y fíjense que no llego a estos 1000 kilos. Entonces, para obtener los 1000 kilos menos los 967,3, esa diferencia a mí me da de 32,7 kilos, que esto es el material inerte. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que fui haciendo? Fui tomando la cantidad de elementos de nitrógeno, la cantidad de fósforo y la cantidad de potasio que yo fui necesitando, luego lo fui sumando para obtener la cantidad de fertilizante, pero fíjense que el total a mí me da 967. No llegan a los 100, a los 1000 kilos. Entonces, ¿por qué no llega a los 1000 kilos? Porque existe un remanente que es de material inerte que está compuesto ese fertilizante. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué lo llevamos a 1000 kilos? Porque me piden preparar 1 tonelada de la mezcla. Entonces, 1 tonelada de 10, 15 me va a llevar a mí 21 kilos de urea, 50 kilos de fósforo y 50 kilos de el potasio. Sumando todo eso, me dan, fíjense, como le dije recién, no llega a los 1000 kilos si no tengo material inerte. Creo que el potasio lo explicó bien, pero la regla de 3 simple del Power está incorrecta, me parece. ¿Cómo? Serían 20 kilos en 100, ¿no es cierto? ¿En el cual? En la del potasio. 60 kilos de potasio cada 100 kilos de fertilizante. Sí. ¿100? Sí, sí, lo explicó bien, pero en el Power está mal la regla de 3 simple. Eso nada más, pero después el resultado también está bien. A ver, ¿en dónde? Ah, perdón, acá. Tienes razón. Sería Sí. 45. Perfecto. Muy bien. Ya lo corregí. Voy medio rápido por el tema de los tiempos. Vamos al cuarto ejercicio.
voy a hacer el quinto, que el cuarto es muy parecido al anterior. Voy a hacer el quinto. Este me pareció muy interesante. Por si es que no llegamos, dice, el valor por debajo del cual hay respuesta a la fertilización potásica en una especie forestal es 117 partes por millón de potasio de cambio. Ahora, y sabiendo que el análisis de suelo arroja un valor de 0,26 centimol por kilogramo de potasio en los primeros 20 centímetros, diga si la especie tendrá respuesta a la fertilización en dicho nutriente. ¿Cómo interpretamos esto? A mí me da un análisis de suelos y yo leo 0,26 centimol carga por kilogramo. Eso es el resultado que me da a mí el laboratorio. Ahora, la pregunta es, ¿con esa cantidad de potasio hay respuesta a una fertilización? Entonces lo que yo tengo que ver si realmente esa cantidad de potasio cumple con los requisitos que yo necesito. Y acá tenemos que ver algo que ya lo vieron en el suelo. Fíjense en que los 0,26 centimol carga por kilogramo, ¿a qué es igual eso? Si se acuerdan en suelo, el cambio de unidades. Cuando vieron capacidad de intercambio catiónico, interpretación de análisis, la forma de expresión de los diferentes componentes del suelo. Eso es lo mismo que nosotros tengamos 0,26 miliequivalente por 100 gramos de suelo. Esta es la forma que se expresaba en forma antigua y esto es lo que se expresa actualmente. Las dos formas son iguales. Entonces volvemos al caso anterior. Para el caso del potasio, el peso equivalente va a ser igual a 39 gramos. 39 gramos de potasio. Entonces, un equivalente de potasio va a ser igual a ¿cuánto? A 39 gramos. Ahora, ¿a nosotros qué nos da? Como dijimos recién, los 0,26 centimol carga es lo mismo que 0,26 mil equivalente. Entonces yo voy a poner acá 0,26 por 10 a la menos 3 equivalente va a ser igual a X. Fíjense que los 0,26 mil equivalente es lo mismo que poner 0,26 por 10 a la 23 equivalente. ¿Sí? Eso me da a mí 0, Profe, sí. una pregunta, ¿los 1000 equivalentes están cada 100 gramos de suelo o cada kilogramo de suelo? Cada 100 gramos. En este caso, acá están expresados cada 100 gramos. Entonces, esto equivalente me están dando a mí, es igual a 0,0101 gramos de potasio. Fíjense que los 0,26 equivalentes, 1000 equivalentes, yo tengo 0,1 gramos de potasio. Ahora, como vos dijiste recién, en 100 gramos yo tengo esta cantidad, 0,0101 gramos de potasio. Ahora, si yo lo quiero pasar parte por millón, primero lo voy a pasar a, decir, bueno, en 1000 gramos, yo voy a obtener ¿cuánto? 0,0, acá ven, ahí, 101,4, y esto ya me da por kilogramos de potasio por kilogramos de suelo. ¿Por qué por kilogramos de suelo? Porque esto está expresado, como viste recién, estos 1000 equivalentes están en los 100 gramos de suelo.
Si yo lo quiero llevar a kilogramos, lo multiplico por 1000 gramos. 1000 gramos es 1 kilo, y este resultado me da a mí en kilogramos. Ahora yo sé que, bueno, valga la redundancia, en 1000 gramos yo tengo 0,101 gramos de potasio. En 1.000.000 de gramos, que es la parte por millón, me da X. Y a mí me da 100,4 partes por millón de potasio. Entonces fíjense que el resultado a mí me da 101,4, pero el cultivo necesita 117. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tengo 100,1 y necesito 117, si hago una fertilización, va a haber respuesta a la fertilización potásica. No sé si se entiende. No, profe, ¿podría explicar de nuevo, por favor? Fíjense, veamos acá en el Power. Lo que hicimos es pasar de los 1000 equivalentes, que tenemos acá los centimol carga por kilogramo, lo pasamos a 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Y acá está. Un equivalente de potasio es 39 gramos de potasio. Los 0,26 equivalentes es igual a 0,101 gramos de potasio, los 1000 equivalentes. Ahora, como yo sé que esos equivalentes están en 100 gramos de suelo, entonces digo, bueno, en 100 gramos de suelo tengo esta cantidad de 1000 equivalentes. En 1000 gramos tengo, fíjense, 0,1 gramos de potasio en kilo de suelo. ¿Por qué? Porque acá está expresado. Ahora, yo sé que en 1000 gramos yo tengo esta cantidad. En 1.000.000 de gramos es para pasarlo a parte por millón. Y yo tengo que esos equivalentes están expresados, mejor dicho, estos equivalentes, los 0,26 centimol carga, es igual a 100,1 parte por millón. Como la respuesta dice que tiene que haber, para que haya una respuesta, tiene que haber 117 y yo tengo 100,1, entonces si yo fertilizo, o sea, agrego más potasio porque mi suelo está en deficiencia, va a haber una respuesta positiva a la fertilización. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es pasar, fíjense, es pasar los centimol cargas a parte por millón. Y una vez que yo tengo la parte por millón, comparo del resultado que me da versus lo que necesito. Y si está por debajo, ¿qué quiere decir? Que si yo fertilizo, va a haber una respuesta positiva. ¿Alguna duda? Profe, ¿y si ese 101,4 fuera mayor a 117, ¿habría una respuesta negativa? Bien, en ese caso vos no te conviene fertilizar. ¿Por qué? Porque el suelo tiene lo que el cultivo está necesitando. Entonces, si vos fertilizarías como una sobrefertilización, que puedo decir, bueno, puede ser una reposición de mantenimiento, ¿sí? Puede ser una fertilización, entonces para mantener, entonces vos tenés que hacer un cálculo para mantener. Ahora, si vos haces todo el cálculo y decís que le está faltando, vos acordate que el fertilizante tiene un precio y un costo. Vos estarías gastando mucho dinero en una fertilización de que no va a haber respuesta porque el suelo la tiene. Sí podés hacer una fertilización para, como quien dice, una vez que vos saques el cultivo, repongas la cantidad que el cultivo te llevó. Entonces estaría reponiendo la cantidad de fertilizante. Está buena tu pregunta, porque es bueno, ¿qué hago? ¿Fertilizo? No, bueno, sí, tenés que fertilizar después para reponer lo que el cultivo se te llevó. Gracias, profe. ¿Dudas, chicos? Yo sé que por esto es muy engorroso en el sentido del pasaje de unidades, los cambios y las reglas de 3 simples. Yo le voy a dejar esto en la plataforma para que ustedes lo miren y después tengamos consulta de esto. ¿Sí? Todo lo que tengan dudas, por la expresión de los fertilizantes, el cálculo. No se duerman en los laureles con este tema,
porque son cuestiones muy matemáticas que por ahí no estamos muy acostumbrados y por ahí cuesta transmitirle los conceptos si no hay un hilo conductor por ahí con el tema de las unidades. Yo les sugiero entonces, mírenlo, si le queda claro, está todo bien, o si no, no se duerman con este tema para tener clase de consulta después. ¿Cuándo tendremos, profe, la clase de consulta? La semana que viene, si les parece. Yo mañana de 10 a 12 voy a dar consulta para el examen parcial de la semana que viene. Entonces yo mañana voy a poner ahí en la plataforma para las consultas. Entonces mañana de 10 a 12 tenemos consulta la parte práctica. La profesora va a subir el horario posiblemente el miércoles o el jueves para tener la consulta de la parte teórica para el parcial. Si quieren también podemos ver este tema mañana o también lo podemos ver la semana que viene, una vez que ustedes lo mastiquen, lo vean bien a los ejercicios para hacer la consulta. No se olviden que el parcial el lunes que viene a las 9 de la mañana, va a durar media hora aproximadamente. Mañana es la consulta de 10 a 12 de estos temas ligados para el parcial. Y ahora voy a subir en un rato, ya corrijo este número que ahí se me pasó, para que ustedes tengan para el ejercicio, para resolver los ejercicios. ¿Alguna duda? Ahora tienen el cuestionario a las 10:40. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿no era a las 10:45? No, a las 10:40, Ah, bien, gracias. a las 10:45 termina. Bueno, cualquier duda, bueno, nos estamos comunicando, chicos. La fecha de entrega es la semana que viene. Ustedes ya saben que al lunes que viene tienen que entregarlo al práctico resuelto. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Cualquier cosa, mañana nos vemos en la consulta de día 12. Repasen estos ejercicios. Fíjense bien cómo se hace el cambio de unidades. Y lo vemos, cualquier cosa en la práctica, los ejercicios. Suerte con el cuestionario. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Suerte. Bueno, hasta luego.